Bueno, feliz sábado para todos. Me siento como los chicos que van a participar de oratoria. Gaby me obligó a subir acá, pero bueno, es por lo del YouTube, calculo, ¿no? Así que, bueno, les quería compartir un tema hoy. No sé si lo habíamos puesto en el grupo de información o hoy en los anuncios, el título ¿alguien se acuerda cómo era? No, no se acuerda nadie. Bueno, vamos a buscar. Vamos a abrir la Biblia en Lucas capítulo 17, el versículo 32. Lucas 17, 32. Y si alguno lo tiene y lo puede leer bien fuerte, le agradezco. Dale. Sí, el 32 solo. Bien, sí, el título del tema de hoy era una mujer de sal, ¿sí? Y igualmente todos nos habremos dado cuenta de quién hablaba, pero el versículo 32 de Lucas 17 cobra mucho sentido porque ¿quién es el que dice acordados de la mujer de Lot? Fíjense ahí, en su Biblia, ¿quién está hablando? Jesús, ¿sí? Es Jesús el que está hablando, ¿sí? Sino hablando de los tiempos finales, pone a la mujer de Lot como ejemplo de algo que no había que ser, ¿sí? Entonces, ahora los voy a invitar a buscar en Génesis 19, ahí vamos a encontrar la historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿sí? Génesis capítulo 19 está la historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y vamos a leer esa parte, ¿sí? Pero siguiendo lo de los grupos que hicieron con la dinámica, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a leer a partir del versículo 10 y hasta el versículo 26 por grupo, ¿está bien? Le voy a pedir a este grupo de este lado que alguno de ustedes lo pueda leer para su grupo, todo el resto lo va siguiendo o lean un versículo cada uno, como quieran, y de este otro lado vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Uno va a leer o lean un versículo cada uno, la idea es que recordemos la historia, ¿sí? Este grupo de acá, mientras lo leen, vayan anotando quiénes son los personajes de la historia, ¿sí? Todos los personajes de la historia. Y este grupo de acá vaya anotando todos los detalles, porque después de leer la historia, ustedes nos van a decir quiénes son todos los personajes, así no puede faltar ninguno, y ustedes nos van a contar la historia, ¿sí? Tenemos 5 minutos, ¿sí?, para hacer esto, así que elijan ahí a alguien que pueda leer y de este lado lo mismo. Génesis 19, del 10 al 26 está bien. Acuérdense de este lado del grupo de David todos los personajes y de este lado todos los detalles, ¿sí? Si lo quieren leer desde el 19 del principio, si no se acuerdan la historia, léanlo, pero hasta el 26. Bueno, vamos ya cerrando. ¿Pudieron ver todo lo que querían ver? Vamos a ver si este grupo nos puede comentar quiénes son
todos los personajes involucrados en esta historia. Y si quieren decirnos algo del personaje, está bien, pero ¿qué personajes pudieron ver ahí? Bueno, yo escuché Lot, los ángeles, ¿quién más? Los yernos, sí, las hijas, la esposa de Lot, Dios, los hombres. Ah, está bien, y los ángeles. Ok, bueno, y vamos a pedirle a este otro grupo entonces que nos comente la historia y a ver si encontraron algún detalle que ustedes digan no puede faltar en la historia. ¿Alguno de ustedes quiere comentar? A ver. Comentamos un poquito acá algunos detalles que nos parecían interesantes, detalles en realidad. La demora constante o la no prisa que tiene Lot de no salir. Vimos que una cuestión cronológica, los ángeles llegan de noche buscando asilo para probar a Lot, justamente lo prueban y Lot pasa esa prueba porque le da asilo, pero ya de noche los ángeles le comunican que va a haber destrucción. Entonces Lot va a buscar a sus yernos. El versículo 14 dice, sus yernos pensaban que él bromeaba. Pero esto sucede de noche. El versículo número 15. Cuando raya el alma, los ángeles le daban prisa y le decían a Lot, levántate, toma tu mujer y tus hijas, escápate. O sea, pasó toda la noche, desde, imagino yo, 12 de la noche hasta 6 de la mañana intentando convencer, no pudo, y tampoco se iba. Si seguimos leyendo, el texto dice que los ángeles le toman la mano y lo sacan por misericordia de Dios. O sea, que si no le toman la mano y no lo sacan, no digo que se quería quedar ahí, pero nos llamó la atención eso, ¿verdad? No es que no tiene prisa, pero no sé si no cree, no sé si el amor a su yerno lo hace quedarse, no sé, ese detalle raro ahí en el versículo 22, antes del versículo 22, el ángel le dice, huye a las montañas con tu familia, y le dice, no, las montañas no sea que la muerte o la calamidad me alcance. Mejor me voy a una ciudad llamada Zoar, que es chiquitita, y me refugio ahí. También vemos esa petición muy sin sentido, que no tiene sentido contradecir al ángel y decirle, en la ciudad voy a estar protegido y en la montaña no. Y el texto dice que el ángel le dice, bueno, date prisa, porque no podemos hacer nada hasta que llegues. Ya rayaba el sol, dice el texto, cuando él llega, y los ángeles empiezan su obra. O sea que la mujer de Lot no muere como parece, no se da vuelta como aparecen las pinturas que salen, se destruye y no se da vuelta subiendo la montañita. Ya estaban dentro de una ciudad, o llegando a esa ciudad, cuando comenzó la destrucción, era de día, y ella muere allá, como un poco más lejos. Yo porque siempre cuando pensaba en la mujer de Lot, estaba la chica huida y atrás la ciudad, ahí a unos 200 metros. En realidad parece que es mucho más lejos. Ya llegaron, dice el texto, a la ciudad de Zoar, a refugiarse entre mil comillas, y ahí la mujer de Lot miraba atrás. O sea que bastante lejos. Claro, bastante lejos, pero seguía pensando quizá en lo que dejaba atrás, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Entonces, a los dos grupos, ¿sí? Había una pregunta más que yo no quise hacer en grupo porque me gustaría que la pensemos ahí individualmente, ¿sí? Después de conocer la historia y después de haber recordado todos los personajes acá involucrados, ¿con qué personaje vos te identificás? ¿Con qué personaje de esta historia vos te identificás? ¿Con los ángeles que vienen a predicarles un mensaje para que salgan de ese lugar? ¿Con las personas que no aceptaron, que no quisieron? ¿Con los yernos de Lot que pensaban que era una burla? ¿Con Lot que aunque sabía que era cierto, medio que dudaba, como este grupo decía, y hasta último momento no quiso irse? ¿Como la esposa de Lot que aunque se fue, porque se fue de la ciudad, miró para atrás y quedó convertido en estatua de sal? Mientras dure
el tema de esta tarde, que va a ser cortito, igual no te preocupes, pensate como ese personaje con el que te identificás ahora, ¿sí? Porque quiero que veamos ahora, o intentar ver ahora, esta historia como la veía Jesús en ese momento que él habló, ahí en Lucas 17, cuando él dijo, acuérdate de la mujer de Lot, ¿sí? Él estaba hablando quizá de esta historia, yo lo pienso así, me lo imagino así, como un mini tiempo del fin, ¿sí? Un mini final, ¿sí? O una representación del fin, ¿sí? Quizá estas cosas en comparación puedan estar pasando o pasen en el momento que nosotros ahora estamos viviendo, ¿sí? El versículo 12 del capítulo 19 dice, y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más, yernos, tus hijos y tus hijas, y todo lo que está en esta ciudad? Sácalos de este lugar, ¿sí? El momento había llegado, ¿sí? No era para más adelante, era ahora, era el momento de salir, era el momento de reaccionar, era el momento de hacer las cosas que tenían que hacer e irse, levantar todo e irse, ¿sí? Y Lot y la familia dudaban. Y esto es quizá el primer llamado de atención para nosotros, porque en medio de esa ciudad impía, llena de depravaciones, Lot era el representante de Dios. Y en medio de esta ciudad impía, llena de depravaciones, vos sos el representante de Dios también. Ahora, ¿no te pasó alguna vez de dudar de Dios? ¿No te pasó alguna vez de decir, todavía tengo tiempo para comprometerme con Dios? Todavía tengo tiempo, el Señor me ama y seguramente más adelante, en otra ocasión, en otra situación, ¿sí? Voy a poder hacer caso, ¿sí? En el versículo 12, el relato nos muestra que el momento había llegado, ¿sí? Y el momento es ahora también para nosotros, ¿sí? El momento de reaccionar, el momento de comprometernos con Dios, el momento de tomar la decisión de salir de lo que para vos signifique Sodoma, ¿sí? Que seguramente no es igual que lo que es Sodoma para mí. El momento no es mañana o pasado, ¿sí? El momento, dice la Biblia, es ahora. Por eso, en el versículo 14, sigue contando la historia que Lot salió y buscó a sus yernos, y sus yernos, ¿qué pensaron que era esto? Que era una burla, estaba burlando, mirá si va a pasar eso que vos estás diciendo. Medio parecido a la historia de Noé, ¿verdad? Pero medio parecido también a la historia de nuestros días, medio parecido a nosotros, ¿sí? Lo importante es que Dios vino a buscar a la familia de Lot, aunque ellos no estaban seguros, y no se fue de ellos hasta que no estuvieron seguros, ¿sí? Porque hasta que no se convencieron, no fueron a hablarle a sus yernos, a sus novios, sus hijas, para sacarlos de ahí. Ellos se burlaron, pero el versículo 15 dice, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcan todos en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y la mano de su mujer y la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires atrás ni te pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Aparentemente, después del primer llamado de atención de Dios, Lot se había decidido, ¿sí? Se había decidido, ahora ya había hablado con los yernos, ahora ya había hablado con las hijas, pero al momento de dejar la ciudad, volvió a dudar de nuevo, ¿sí? Y cuando pienso en esta historia, pienso en Dios no queriendo que mueran ahí, no queriendo que perezcan ahí, ¿sí? Que se queden en esa ciudad. A nosotros nos pasa lo mismo. Muchas veces encontramos en nuestra vida el llamado de Dios a comprometernos con Él. No sé si alguna vez te ha pasado eso, pero yo creo que sí, ¿sí? Y vos y yo sabemos
cuando le escapamos a Dios, ¿sí? Que no tiene nada que ver con venir o no a la iglesia, ¿sí? Puedo estar sentado en la iglesia y Lot, como Lot era de una familia, podemos decir, cristiana, pero que amaba más lo otro. Cada vez que el Señor nos pide tomar la decisión inequívoca, cada vez que es blanco o negro, para nosotros es más difícil, ¿sí? Para Lot se volvía difícil a cada momento, porque él creía en Dios, él conocía su poder, él sabía lo que podía hacer, pero quizá como pensaba que Dios es amor y que es misericordioso, hasta último momento él pensó que quizá había alguna posibilidad de que la ciudad, de que su hogar, de que el mundo tal como lo conocía no pereciera, tan solo por el amor de Dios. ¿Te pasa a veces de engañarte de esa manera? Y yo sé que puede parecer duro, ¿no? Pero a veces nos engañamos de esa manera, porque pensamos que Dios es, la Biblia lo dice, ¿no? Dios es amor, pero pensamos que ese es el único atributo de Dios. Y nos olvidamos que también Dios es justicia, ¿sí? Y que en realidad su amor se manifiesta a través de la justicia, porque lo que hizo con Sodoma y Gomorra también fue de fondo por amor, ¿sí? Pero fijémonos lo que dice Deuteronomio capítulo 30, a partir del versículo 15, ¿sí? Y quiero que podamos nosotros tener siempre en cuenta esto cuando nos encontremos en una situación, quizá no así de destrucción como la que Lot se encontró en ese momento, pero sí en la que tenemos que tomar decisiones importantes, en las que tenemos que decidir comprometernos o no con el Señor. Mirá lo que dice Deuteronomio capítulo 30, a partir del versículo 15. Dice así: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y la muerte. La vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Dios le estaba hablando acá al pueblo de Israel, pero ¿sabés qué? Dios te está hablando acá a vos y a mí también, ¿sí? Dios quiere, y tengamos cuidado con esto, porque a veces pensamos que Dios no es blanco o negro, que es más o menos, que quizá por este lado, que quizá su misericordia, que quizá su amor, y es cierto, porque por eso mismo, por su amor, y no sé si me explico en lo que estoy diciendo, pero por su gran amor, Dios volvió una y otra vez a buscar a Lot, pero el juicio de Dios inevitablemente terminó cayendo en Sodoma, en Gomorra, ¿sí? De la misma manera va a pasar en este mundo, pero más importante para vos y para mí, de la misma manera va a pasar en tu vida, va a pasar en la mía, ¿sí? Por eso yo te preguntaba con qué personaje te sentías identificado. Y si te seguís sintiendo identificado con el personaje que pensaste al empezar el mensaje, fíjate en qué lugar estás. Porque Dios te ama y te da todas las oportunidades, pero un día la oportunidad va a ser la última, ¿sí? Y Dios volvía cada vez a buscar, el ángel de Jehová volvía a buscar. El ángel, hasta dice la Biblia en el versículo 16, y deteniéndose él, los varones, ¿qué hicieron? El versículo 16, deteniéndose él, los varones, asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron afuera de la ciudad. Leí muchas veces este versículo y hasta el día de hoy yo pensaba en este versículo como todas las veces en que nosotros oramos una y otra vez por aquellas personas que no terminan de decidirse por el Señor. Y me imaginaba a Dios agarrando a esas personas de la mano y llevándolos a que tomen la decisión. Pero cuando termino de leer hoy la historia, una vez más hoy la historia de la mujer de Lot, y pienso en las palabras de Jesús, acordate de la mujer de Lot, me doy cuenta que en realidad nunca Dios decide por vos y por mí.
La mujer de Lot terminó decidiendo no por Dios. La mujer de Lot se dio vuelta porque era más importante o porque quería más o porque anhelaba más lo que dejaba atrás que lo que tenía por delante. No veía ninguna esperanza en lo que había de acá al futuro. Y a veces a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Si vos lees la historia de Lot, te vas a dar cuenta que Lot eligió estar ahí porque pensó que era lo mejor para él y su familia. ¿Sí? Y a la vista humana, parado acá, ese era el mejor lugar. Lot eligió estar en ese lugar, pero ya estando ahí se dio cuenta que no era su lugar. ¿Sí? Pero no podía hacer nada porque empezaban a tirar más las comodidades, las cosas que había logrado, las cosas que soñaba, las cosas que quería, que el Dios que le había dado la oportunidad de elegir en dónde estar. A veces nosotros nos encontramos en un lugar o en una situación cómoda y nos olvidamos de que es Dios quien nos dejó estar en ese lugar, de que es Dios quien nos puso en ese lugar. Y cuando Él nos pide corrernos de ahí, cuando Él nos pide salir de ese lugar, a veces no es tan fácil, ¿sí? Hay más cosas para decir, pero el mensaje que quiero que vos te lleves esta tarde, que es el mismo que descubrí yo al volver a leer esta historia, es que Dios quiere el 100% de vos y de mí. No sirve el título de cristiano, no interesa el certificado de bautismo si vos no te comprometés con Él. Y la palabra compromiso asusta a las personas, ¿sí? Y Lot y su familia estaban asustados, quizá a su vista por dejar esas cosas atrás, pero en realidad lo que les asustaba era que no sabían cuál era la voluntad de Dios para adelante. Y a veces nuestra comodidad nos impide comprometernos con el Señor. Y a veces pensamos como Lot pensaba, calculo yo, que leer un poco de la Biblia, que hacer alguna que otra buena acción, ya nos pone a cuentas con Él. Y cuando pasan estas cosas en las que Dios nos pide salir, cuando pasan estas cosas en las que Dios nos pide nuestra acción, cuando pasan estas cosas en las que Dios nos pide nuestro compromiso, dudamos. No en vano Jesús le dijo a estas personas que lo escuchaban ahí en Lucas, acuérdense de lo que le pasó a la mujer de Lot. Pero Él no se los decía solamente a ellos, Él nos lo decía a nosotros también. Ahora, para cerrar este pequeño mensaje de esta tarde, ¿te estás comprometiendo con Dios? ¿Estás dispuesto a salir del lugar donde Dios te pide para hacer de tu vida algo mejor, aunque no entiendas cómo? Porque no es fácil hacerlo, ¿sí? Pero Dios no quiere cristianos de nombre, Él quiere cristianos de corazón, Él quiere tu corazón de verdad. Había 3 clases de personajes acá: los que murieron en Sodoma y Gomorra, los que se salvaron, que ¿quiénes fueron los que se salvaron? 3 personas se salvaron: Lot y sus 2 hijas, ¿sí? Lot y sus 2 hijas. Ahora, hay una tercera clase de personas que, o casualidad, podemos decir así, y no, pero o casualidad, era la persona tibia, ¿sí? Que si nosotros vamos a Apocalipsis y buscamos en la Odisea, por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, ¿sí? O en el caso de la mujer de Lot, por cuanto no eres fría ni caliente, quedaste como sal ahí, mirando para atrás, ¿sí? Que todos los días podamos decidir siempre por el Señor, no como iglesia, aunque sí, obviamente va a llevar a eso, pero personalmente, ¿sí? Que puedas dejar tu Sodoma atrás, que puedas, sin interesar a dónde Dios quiera llevarte, seguirle, que puedas comprometerte con Él, que puedas decidir realmente ser, no de labios para afuera, un cristiano, sino
todos los días y con todo tu corazón. ¿Sí? Que el Señor te bendiga.